Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de AM en mixlr.com diagonal Radio Waps. Y bueno, usted nos ve actualmente virtualmente en Facebook Comunicación Radio Waps. Yo soy Yasmin Rodríguez, me da un placer estar con todas y todos ustedes, así que vamos iniciando este jueves de agenda mediática y me da mucho gusto también de que nos acompañe el día de hoy, como cada jueves, la maestra Gladys Navarro, además que ella es corresponsal de el periódico El Universal. ¿Qué tal, maestra? Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buen día, excelente. Pues estamos con mucho gusto, de nueva cuenta como cada jueves, pues que estamos retomando agenda mediática, este espacio para compartir, para platicar sobre noticias, algo de lo más destacado que está ocurriendo en nuestro país. Y por supuesto en Baja California Sur. Así es que pues hay bastantes novedades por estas horas, ¿no? De lo que está ocurriendo a nivel nacional y bueno, que lo están consignando los medios de comunicación con diferentes enfoques y creo que lo primero de ello, ¿no? Que platicamos para comentar, pues es el tercer informe del mandatario, de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, ¿qué te parece si Iniciamos, empezamos? ajá, Empezamos. claro que sí. Así que bueno, aquí la maestra Gladys, la periodista Gladys nos va a platicar acerca de los pormenores del tercer informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para platicar acerca, es exclusiva, ¿no? Sobre qué sucedió. Adelante, maestra. Gracias. Me siento un poco rara porque sigo sin verte, Ah, entonces le hablo a una voz. les platico brevemente Nada que más. pues nos cambiamos prácticamente de escenografía, ¿no? Parece, y tenemos algunos detalles técnicos, así que la maestra, y no nos vemos exactamente, nos vemos yo creo que a través de Facebook solamente. Es posible. Pero bueno, vamos a iniciar desde luego y bueno, este tema de el informe, el presidente está dando desde luego que mucho que hablar. Hoy pues domina la agenda de los medios de comunicación, las portadas, los titulares, son definitivamente pues las frases del presidente, lo que se recupera del mensaje que brindó el día de ayer con motivo pues eso, ¿no? De llegar a la mitad del camino, le puso incluso también, pues como ya sabemos, está promocionando su libro Ajá. también, que hace a mitad del camino. Entonces, por ejemplo, si revisamos uno de los titulares, el diario El País de España, desde luego en la sección que aborda sobre Latinoamérica, sobre México, cabecea la nota así, tengan para que aprendan, o 328 páginas de las mejores jugadas de López Obrador. Esta nota pues se las vamos a compartir, pero retrata muy bien, digamos, lo que ha sido desde mi punto de vista, uno, lo que estuvo informando el día de ayer y bueno, también adereza con el contexto, ¿no? Con algo de lo que ha sido el gobierno, digamos, lo que lleva, ¿no? La gestión del presidente Andrés Manuel, pero también consignada, digamos, en un diario local, nacional, Ajá. en Animal Político, de nueva cuenta, porque creo que fue una frase que simbró mucho, ¿no? Un discurso fuerte, el tengan para que aprendan, le dice a los neoliberales el presidente, y también la retoma Animal Político, como les comenta, ¿no? Tengan para que aprendan, dice AMLO presume récords en su gobierno y que solo tiene dos pendientes. Y esta es la que me gustaría a lo mejor Retomarla. Ujú. compartir o empezar, ¿no? A platicar sobre eso. Uno de los pendientes que señala es que le quedan, ¿no? Descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Son sus dos grandes pendientes, dice que está avanzando sobre ello y bueno, a mí me parece desde luego que hay muchísimo más que hacer porque hay profundas heridas, ¿no? En materia de violencia o lo que nos ha dejado la violencia en todo el país. Hay una falta todavía de atención muy grande hacia las víctimas y lo hemos visto también en cada visita del presidente a distintos estados, cómo se aproximan víctimas para exponer todas sus situaciones de los que han sido objetos por la delincuencia, ¿no? Entonces creo que ese renglón le falta todavía mucho. El presidente estuvo destacando ayer, cuando yo lo estaba revisando, en su informe, en su mensaje,
pues muy feliz, muy contento, incluso dijo que si tenía que irse ya, él se iba satisfecho porque se estaban sentando las bases, dijo, de la transformación. Y que, como recordaremos, está planteada la revocación del mandato, ¿no? Dijo que incluso si digamos, dieran el sí, ¿no? A la revocación, pues él se va bastante satisfecho. Pero también señaló, subrayó, que no cree que sea así porque hay una gran aceptación todavía, ¿no? Y a la política social que ha desarrollado. Y eso lo vinculo, digamos, con otra de las notas, aunque ahorita un poco platiquemos más de lo que estuvo señalando en su informe. Previo a al informe del día de ayer, varios medios de comunicación a nivel nacional publicaron las encuestas, digamos, de percepción de aceptación, de percepción y de aceptación del presidente, y resulta que la mayor parte están por encima del 50%. El Universal en su encuesta trae más del 60% y algunas otras, como decía, 52, 50%. Y para algunos analistas, incluso internacionales, refieren que esos números ya los quisieran algunos otros mandatarios de otros países. Hay quienes señalan que no, que ha bajado, ¿no? A mí me parece que es un nivel de aceptación importante para un mandatario con todo y las muchas, digamos, cuestiones o temas que hay sobre las cuales me parece hay que reflexionar y que tendría que hacerse un ejercicio de autocrítica desde el propio presidente, ¿no? Entonces, y muchas cuestiones que corregir también, ¿no? Todo un contexto complejo, a la propia crisis económica vinculada a la pandemia, la propia crisis también de salud, ¿no? Que se ha generado. Entonces, un contexto adverso que le ha tocado. A pesar de eso, que se ha podido avanzar, y fue lo que dijo el presidente, se destacó. Sin embargo, me parece que hay varias áreas todavía que se tienen que revisar, ¿no? Y ahorita comentamos. Entonces, ¿qué más comentó el presidente el día de ayer, ¿no? Y que refleja la nota de Animal Político. Él señala lo que les comentaba, que confía en que ganará la revocación del mandato, presumió pues los récords en materia económica, el combate a la corrupción, que se han frenado las privatizaciones, destacó el éxito que se ha tenido en el plan de vacunación y también aseguró que de los 100 compromisos cuando asumió y cuando en el mensaje en el Zócalo aquel, ya se han cumplido, dijo, 98 de ellos, ¿no? También aseguró, dijo que podría salir por la puerta grande, ¿no? Como una cita por lo que ha hecho en estos 2 años, 9 meses. Entonces, dijo, es tan importante, ¿no? Que me voy satisfecho. También aseguró que paró en seco, eso lo dijo, ¿no? Las privatizaciones en el sector energético y se dejaron de entregar concesiones a particulares, principalmente en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Y bueno, esto lo ha venido señalando y lo hemos ido observando también en las mañaneras, más de 600 mañaneras, algo histórico, ¿no? De cómo se presenta un mandatario sometido al escrutinio de los medios de comunicación y también de ciudadanos, de blogueros, en todos, fin, que llegan a exponer sus denuncias. En este mensaje que dio el día de ayer, dijo que impulsará este mes la reforma constitucional para parar, y cito, ¿no? El grave daño que generó la privatización del sector público en la industria eléctrica. Aquí hago un paréntesis. Vamos a ver cómo se pueden dar estas negociaciones ahora en la Cámara, en la Cámara de Diputados, porque pues no tiene mayoría absoluta, no le será tan fácil ahora, ¿no? Tendrá que buscar acuerdos con los partidos bisagra, con los partidos que ya ha hecho alianza, con el Partido Verde, que ya sabemos, se va con quien mejor le convenga, en fin, con el PT, tendrá que buscar alianzas también con el PRI, entonces, para que puedan darle los votos, digamos, ¿no? Cierra el paréntesis, que eso está muy interesante también de cómo se está dando la conformación de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, porque además también recién tomaron protesta, por cierto, tomaron protesta nuestros legisladores, nuestros representantes, desde luego de Baja California Sur,
Alfredo Porras Domínguez, tomó protesta también la diputada Sonia Murillo por el PAN y el diputado Marco Pupo, ¿no? Ajá. Por el PAN también. Así es, recordar que ahí había una cuestión ahí de impugnación, pero finalmente se sostuvo la candidatura de Marco Pupo y bueno, tomaron protesta. Y también, bueno, pues López Obrador destacó el récord histórico en 7 rubros, en economía, en seguridad, señaló que habían bajado los índices de homicidio bajo, digamos, corto, pues, digamos, esta disminución, ¿no? Y también dijo récords en remesas. Yo ahí abría un paréntesis, pues no le toca, ¿no?, al gobierno federal, desde mi punto de vista, colgarse una situación que le corresponden pues a nuestros migrantes, ¿no?, que se van a buscar mejores condiciones de vida. A propósito de eso, ahorita comentamos el tema de los migrantes, que ha sido muy cuestionada la manera en la que han abordado esta migración en la región sur del país. En inversión extranjera dijo que había un incremento al salario mínimo, lo cual ha sido así, lo identificamos también, sin embargo, pues también diferenciado, ¿no? También señaló, bueno, no ha habido una devaluación del peso, no ha habido un incremento de la deuda. En fin, es algo de lo que estuvo presumiendo como sus logros. Dijo que 18.443 millones de dólares, a eso asciende la inversión extranjera en el país, que no se contrató deuda pública adicional, que no se ha devaluado, como decía, el peso, ¿no? Y eso no, en términos reales, dijo que el 44% del salario mínimo era lo que había aumentado. Pero ahora también aquí les comentaría a la audiencia, hay una página que se llama Verificado MX, surge de una iniciativa ciudadana, y creo que en momentos como estos, digamos, listado de logros, de acciones, y en muchos otros ha salido a hacer un ejercicio de verificación que cada vez es más frecuente y que tendríamos que hacer todos, o por lo menos la ciudadanía, empezar a interesarnos, ¿no?, para tratar de corroborar, contrastar y analizar qué es lo que nos están informando los servidores públicos y que de todo ello es cierto. Yo ahorita les hacía como unas puntualizaciones aquí, ¿no? Entonces, verificado, y también que no se me olvide, y se me olvida, me recuerdas, para que dejemos en la liga, en los comentarios de la transmisión, las páginas para que puedan revisar este análisis que está haciendo el equipo de Verificado MX sobre justamente los dichos del presidente. Entonces, en algunos de los del informe señala que, si bien es cierto, por ejemplo, este tema del incremento al salario mínimo, es cierto que hubo un incremento como no se había registrado. También es verdad que, por ejemplo, los menos favorecidos somos la zona norte, ¿no? Entonces, porque vivimos en la zona cara. También recordó el tema de cómo no se nos incluyó en la política fiscal, ¿no?, de la región fronteriza. Hace un estudio también interesante sobre esta pequeña disminución de los homicidios. Sin embargo, aumenta también en otros tipos de delitos. Entonces, de pronto sí creo que, y coincido, y esa sería parte de mi análisis, hay logros, se están sentando las bases para una transformación, para un modelo de desarrollo distinto que no habíamos tenido, sí, para digamos, es un cambio de visión, desde luego, de cómo llega a gobernar, pero por supuesto que hace falta mucho más, y en el camino se han cometido también errores, ¿no? Y yo he sido muy enfática en la manera en la cual se ha abordado, por ejemplo, toda esta crítica mediática, ¿no? Toda esta maquinaria también de los grandes medios de comunicación, que sin duda existen para pues contrarrestar o quizá cambiar o modificar el discurso, ¿no? Y lo que ha generado ha sido una polarización también, ¿no? Y un riesgo de, digamos, de
que la ciudadanía también se desinforme, porque de pronto vemos como si solamente el presidente tuviera la verdad absoluta y ahora hay un martes para desmentir. Y de pronto ese martes que se ha convertido en para desmentir lo que aparece en los medios de comunicación, pues resulta que no se hace con la precisión y con la metodología adecuada también para verificar la información y ha caído en muchos tropiezos, ¿no? Entonces, también como asumirse como el dueño de la verdad absoluta, ¿no? Y que tiene esa moral, ¿no? Para poder decir, este medio de comunicación hace un buen trabajo, este no, este periodista es confiable, este no. Creo que es un exceso y creo que no tendríamos que llegar también a ello. Y eso solamente en la parte que nos corresponde desde la comunicación. Hoy, por ejemplo, decía algo en la mañanera, ¿no? En México casi no hay periodismo de investigación y ya. Por supuesto que nos gustaría que hubiera mucho más, pero no se puede demeritar el trabajo que conozco de quienes desde hace muchos años tienen décadas haciendo trabajo de investigación. Y es a través de estos trabajos de investigación profunda, ¿no? Que llevan meses y que además con muchas complicaciones para lograrse, que se han podido destapar casos tremendos de corrupción, como el propio caso Odebrecht, como la estafa maestra, como la Casa Blanca, ¿no? Que él mismo ha tomado como referentes, desde luego, de lo que no será su gobierno. Entonces, hay un trabajo muy destacado de medios de comunicación, de periodistas independientes en las regiones, de periodismo hiperlocal, que se está trabajando desde luego y se está fortaleciendo cada vez más para que sea de incidencia y para que haya exactamente o buscando apoyos para poder hacer periodismo de investigación. Entonces, demeritar, ¿no? O minimizar el esfuerzo que se está haciendo por un amplio sector también de la prensa cada vez más, me parece muy lamentable, ¿no? Y que se haga desde las mañaneras, porque hay que entender también que ese es un espacio de poder, de donde se ejerce el poder. Entonces, se incita de algún modo también a aquellos que siguen al presidente, a aquellos que están a favor de, ¿no? Por lo tanto, ¿no? A criticar, a cuestionar, a demeritar, ¿no? Y en muchas ocasiones, de verdad, con una gran falta de información, ¿no? Y creo que poca justicia le hace a quienes tratamos de desarrollar también en las distintas regiones del país, pues un periodismo diferente, ¿no? Entonces, pues es parte, digamos, de lo que habría que seguir cuestionando, por ejemplo, ¿no? Si bien están estos logros, ha habido una política, me parece, que no ha sido la adecuada en el tratamiento a los migrantes. Entonces, que este tema también ha estado aquí o ha surgido, digamos, como reacciones. Eh, en la zona sur, en Chiapas, hace unos días y continúa de todas maneras el conflicto por la caravana migrante que busca llegar hasta Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos ha sido muy enfático en demandarle a México que frene esta caravana, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que incluso con el uso de la fuerza, con la Guardia Nacional y con elementos del Instituto Nacional de Migración que han pateado y que han golpeado a migrantes, violentando los derechos humanos. El presidente reconocía ayer en su informe esta situación y dijo que habían sido separados inmediatamente del cargo y que era la excepción. No ha sido la excepción. Ha habido ya otros momentos también, si lo recordarás, ¿no? O sea, el año pasado también tuvimos estas situaciones de violencia, de enfrentamiento, que no han sabido cómo enfrentar. Sin duda, sí creo que no así, que digamos el uso de la fuerza del Estado, ¿no? Y la violación grave a los derechos humanos no ha caracterizado, ¿no? A este gobierno como sí caracterizó a otros sexenios. Eso desde mi perspectiva, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no haya casos. Y de pronto ahí es algo que, por lo menos a mí, como periodista, como comunicóloga, como académica, me causa mucho ruido, ¿no? También que se quiera ver 100% positivo. Entonces yo destacaría más bien que, como dice en una parte, hay bases que se están sentando que son totalmente diferentes y creo que eso es relevante, ¿no? Porque hoy, como nunca antes se había hecho en otros sexenios, se pone en prioridad y en primer lugar, desde luego, a las clases menos favorecidas, a los grupos de personas menos favorecidas, ¿no? A quienes han sido desplazados durante décadas de los beneficios de la riqueza, ¿no? Aquellos regiones del país
que están severamente afectadas, ¿no?, en su economía. Entonces, hay programas de apoyo, de beneficios, de becas para estudiantes, para jóvenes que puedan conseguir su primer empleo. Creo que esa política social es importante. Habrá quienes señalen que finalmente es un ejercicio clientelar, pero en este momento, frente a la grave crisis económica a la que nos enfrentamos, es un alivio y es un respiro que muchas familias tengan esa posibilidad, ¿no? Ese recurso que durante muchos años no había. Entonces, este cambio, digamos, en la visión de gobernar es lo más destacado. Por supuesto que es diferente, ¿no? Ahora, el discurso que mantiene, creo, el presidente, ¿no?, tan reaccionario también contra los neoliberales, pues me parece que no le abona también a un clima de una mayor, pues, serenidad, ¿no?, y de menor confrontación. Ahora, si nos ponemos también del otro lado, pues creo que no le falta razón al presidente de estar molesto con los neoliberales, ¿no? Porque se han visto tan perjudicados con este cambio en el ejercicio de gobierno que están profundamente molestos, es cierto, pero el presidente me parece, en alguien tiene que caber la mesura, ¿no? Entonces, nos queda claro que no ha sido en el presidente, nos gustaría que fuera más. ¿Qué más ha ocurrido en estos días en este contexto, ¿no? Y vinculándolo al cómo es el presidente, pues ha habido cambios en el gabinete. Si ubicas, Sí. tan solo la secretaria De de gobernación. Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sale como secretaria. Hay que destacar que es la primera mujer, digamos, la segunda autoridad, ¿no? Y la primera mujer en la historia en ocupar ese cargo, ¿no? Tan relevante en el país, la segunda al mando. Deja este cargo, señalan que en buena lid, y que ahora se va al Senado, ¿no? Colabora en el Senado. Creo que fue un movimiento estratégico, o sea, no es una cosa menor, hay que seguir impulsando. Ellos tienen claro que tienen que seguir buscando estos espacios y para generar las leyes y seguir como cimentando, ¿no?, la cuarta transformación. Pero también el asesor jurídico, nos enteramos, ¿no? El asesor jurídico también, Scherer, una pieza clave, ¿no? Digamos, el círculo cercano de Andrés Manuel, Julio Scherer, como en la Consejería Jurídica, y también nos informan justamente esta mañana los medios de comunicación que quien va a sustituir es María Estela Ríos, no es una experta en derecho que llega a esta área también tan relevante del gobierno federal. Entonces, estos cambios a mitad del camino, ¿no?, generan pues expectativas para ver quién viene. Llega un hombre muy cercano, el exgobernador De de Tabasco. Tabasco, así es. Entonces, pues se van a seguir, creo que moviendo mucho las piezas y desde luego las reacciones al informe hoy están y van a seguir toda esta semana. Y mientras tomo un sorbo de mi café, te dejo que platiques. Sí, bueno, algo de lo que pues, no estábamos acostumbrados, ¿no? Ya estamos acostumbrándonos es acerca de que las mañaneras, bueno, nos han dejado la información precisa de lo que sucede en el gobierno actual, ¿no? Entonces, para muchos, pues, ha sido una crítica por parte de la oposición al momento de que por qué siempre está informando, ¿no? Para ellos o en general es que debería estar realizando otras actividades, ¿no? Esa era una de las críticas que siempre se han permeado, ¿no?, en estos 3 años. Y bueno, en estos 3 años, bueno, podemos visualizar. De hecho, fíjate, aquí yo estaba leyendo lo que pasaba no vi la mañanera, pero sí vi en los periódicos, ¿no? El Universal, el Financiero, La Jornada, ahí el seguimiento que se le estaba dando acerca sobre ese tema. Entonces era interesante ver cómo es de que se mantiene, ¿no? Se mantiene en el discurso de campaña, se mantiene en el discurso que tiene ahorita, pues obviamente los cambios, generalmente siempre hay cambios estratégicos, ¿no? A mitad de gobierno. Así que esto pues puede ser para bien, para mejorar las estrategias que tienen ya un futuro a 3 años de las nuevas elecciones. 3 años faltan y son cambios estratégicos, ¿no? Como lo digo, para ver cómo van a posicionarse, cómo van a mantenerse, cómo van a dejar en claro, ¿no? Qué es lo que sigue. Entonces,
En cuanto, bueno, ya fue tanta la información que nos Sí. dicen tempranita, tan temprano y todo lo que hay, así que eh, ya no sé por cuál No, de comentarte, ¿no? si Pero me das oportunidad, mande, mande. recuperar dos puntos que acabas de A ver, señalar dime. así súper importantes que no se me fueran, ¿no? Que es el tema de las mañaneras. Ajá, sí. Más de 600 mañaneras. Eso es 600, insólito, ¿no? insólito. Sin Ujú. duda creo que de pronto podría ser un exceso, sí, o sea, todos los días. Y es un riesgo que ha asumido, me parece, una exposición diaria de parte del presidente. Y por eso es también que ha dado mucho material para golpeteo. Mucho. Y Ujú. él se enoja por ello. A su vez también porque por supuesto que ha habido una prensa durante mucho tiempo que ha sido oficial, que ha sido ciertamente, yo coincido, ¿no? Cercana al régimen de gobierno y que ha podido existir a partir del recurso, ¿no? Que se entrega a parte de los gobiernos. Entonces, que hoy, que no tienen esos beneficios, que está muy molesta y que, bueno, digamos, están más en el ánimo de la confrontación Sí. que desde luego en el ánimo de servirle a la gente, ¿no? A través de la información. Sin embargo, también el presidente me parece de pronto ha caído en provocaciones, pero ¿qué pasa también? Este espacio ha ocurrido algo, como reitero, inédito, en donde se hace observado, desde luego, seguramente que sí, muchas mañaneras, allí puede llegar la gente o puede llegar periodistas de localidades alejadas del centro, digamos, acostumbradas siempre a tener la información muy centralista, llegan y exponen a funcionarios federales, por ejemplo, de las delegaciones de aquí, que están cometiendo actos de corrupción, que han cometido abusos, el de la Sierra de San Francisquito que cobró tanto por, o sea, se exponen los problemas de los lugares más Sí. recónditos, se cuentan, se narra, digamos, toda la historia. Hay compañeros periodistas que están en diferentes historias, historias sobre comunidades indígenas, sobre explotación, sobre empresas mineras que han generado desplazamientos, en fin, allí nos informamos de lo que está ocurriendo también en muchas comunidades del país y de cómo todavía, ¿no? Hay muchos servidores públicos que en efecto no están del lado de la gente, ¿no? Y que están faltando a la máxima de la 4T, no robar, no mentir, no traicionar. Entonces se ha convertido en un espacio también para que se revele esto, para que se ponga en evidencia. Y en muchas ocasiones el presidente le ha tocado como que defender a ciegas, lo cual yo lo cuestiono bastante, pero nosotros nos hemos dado cuenta que a partir de allí se han generado movimientos, ¿no? Entonces como que es Un un espacio. espacio Ujú. también Sí, exactamente. para revelar lo que está ocurriendo, ¿no? Ajá, es abonarle, ¿no? A la parte que tú comentas, la sobreexposición o como quieramos comentarle, ¿no? Eh, perdón, es que te estoy Y viendo lo aquí en pantalla y de repente estás hablando y me quedo callada. Perdón, esa parte, ¿no? Sobreexposición, pero efectivamente hay unas cosas que también no se hubiera percatado uno, no hubiéramos conocido, ¿no? Exactamente, como digo, de muchos lugares, ¿no? O sea, historias de verdad completas Alarmantes, de sí, sí. violaciones a los derechos, de violaciones a los derechos humanos, alarmantes, de olvido de comunidades. Entonces, creo que al final de cuentas este espacio ha sido positivo. Creo que en muchos momentos se ha convertido de muchos excesos para la confrontación y para, digamos, atizarle al ánimo, ¿no? De parte del presidente. No es sano, no es sano que sea el propio presidente que esté él dice defendiéndose, yo lo pongo entre comillas, sino que también esté confrontándose así de manera fuerte, ¿no? Y también trayendo a la agenda, ¿no? A los medios de comunicación en los cuales se está criticando y cuestionando. Entonces, otro punto que no quería que se me pasara y que un poco lo abordaste ahí es Dime, como dime. de pronto hay muchas contradicciones, Ah, ¿no? Por un lado, por ejemplo, está, lo comentamos la semana pasada, la tradición de México de ser un gobierno que abre sus puertas a refugiados y que siguen llegando refugiados de Afganistán, ¿no? Que siguen llegando refugiados al país, como han venido, ¿no? Durante décadas, y los tratas y lo presumes y señalas, México abre las puertas. Y por el otro lado, o sea, agarras a toletazos, o sea, a patadas de parte de unos funcionarios, ciertamente, solo unos, a los migrantes centroamericanos. Entonces, ¿qué mensaje estás enviando? Un mensaje completamente contradictorio. Esa situación tiene que cambiar porque además México
ha firmado convenios en materia de atención a migrantes, de protección de derechos humanos y no puede o no debería de violentar esos convenios internacionales, ¿no? Entonces, qué bueno que nos informó el presidente el día de ayer que ya se habían tomado cartas en el asunto, pero el tema ya está presente, ¿no? Sí. Cada vez más va a seguir y hay que empezar a tomar decisiones. Los migrantes se quejan de que se ha tardado mucho el tema del permiso, ¿no? Que puedan ellos tener para paso. Y ahí tendrá que haber una negociación también, me parece, con Estados Unidos. Entonces, es supremamente complejo, sí, yo coincido, pero no se pueden, digamos, cantar victoria, ¿no? Por eso de pronto creo que quienes cuestionan tan duramente estos resultados del gobierno federal es porque de pronto pareciera que ya estamos en otro país. Y no estamos en otro país todavía. O sea, no estamos en otro escenario 100%, ¿no? El mejor. Hace falta, desde luego, mucho más. Se están sentando las bases, sí. No le va a alcanzar, ¿no? A transformarlo todo, pero en el camino ha habido errores que se pudieron haber evitado, ¿no? Y sobre todo también con estrategia, como señalo, y mucho con estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, pues yo hasta aquí dejaría El para poder tema abordar también del tercer informe. de lo local, Claro, que ha claro. habido también bastante. Y bueno, ¿qué tenemos en lo local? Creo que la nota es justamente así como está ocurriendo a nivel federal, pues es la transición, ¿no? Las autoridades que llegan y ya se dio la primera, ya llegan los diputados locales, se integran la 16ª legislatura en el Congreso local. Hay que recordar que el Congreso local está constituido por 21 diputados y diputadas de mayoría relativa y desde luego cinco de ellos, de los 21, 5 de representación proporcional, ¿no? Es decir, los plurinominales. Entonces, son 16 de mayoría. Llegaron y bueno, creo que hay cuál fue una de las primeras notas que por lo menos en este arranque, hoy hay otra sesión también importante, ahorita lo comento, pero en este arranque de toma de protesta y de definir quiénes van a integrar o quiénes integran la mesa directiva, pues no hubo jaloneos y pleitos, por lo menos no visibles, como sí lo hubo cuando llegó la legislatura hace 3 años, la saliente, ¿no? Que desde ahí no se pusieron de acuerdo, se tardaron mucho, ¿no? En poder elegir a la mesa directiva, o sea, quién va a coordinar los trabajos. Entonces, en este caso, no, quedó el diputado Cristian Agúndez, hijo del exgobernador Narciso Agúndez, diputado del PT, quedó como presidente de la mesa directiva. Esta sesión de este jueves, hoy se van a integrar las comisiones. Hay que recordar que el trabajo del Congreso es posible a partir de que los diputados y diputadas se organizan en comisiones de trabajo. Entonces, de educación, de salud, de cuenta y administración, de la asistencia, medio ambiente, en fin, de todo. Y supuestamente, de acuerdo a los perfiles de los diputados o en donde pueden trabajar, pues se van ubicando. Entonces, esta va a ser otra segundo momento, digamos, para ver si es posible también los acuerdos, si no se agarran del chongo ya, a partir de las 11, pues para ver cómo van a integrar, porque además también se va a integrar lo que es la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo queda. Ya en esta primera, digamos, este primer momento vimos que no hubo esa confrontación ahí. Al parecer, en la información que tenemos, sí quería, o algunos querían que fuera otro diputado, querían que fuera el diputado Luis Armando Díaz, quien fuera secretario de gobierno en el gobierno de Narciso Agúndez y que fue también candidato a gobernador del estado. Pero no se dio, ¿no? Entonces queda Cristian Agúndez y bueno, vamos a ver cómo conduce estos primeros trabajos. Él señaló, incluso también hoy estuvo en la radio con el compañero Gabriel Camacho en Radio Fórmula, él señaló que estará, digamos, buscará lograr los acuerdos, buscará la conciliación de manera respetuosa con el bloque opositor, incluso dice, no sé de qué manera llamarlo, porque yo creo que llamar así oposición, pues creo que tenemos que trabajar todos para un mismo fin, ¿no? En bienestar de la sociedad sudcaliforniana. Entonces, pues creo que trae buen ánimo, ¿no? Yo le daría el beneficio de la duda a esta legislatura porque, bueno, quiero confiar, creer en que pueden llegar con un nivel de madurez importante y que, perdón, la lección que tuvimos, la lección que les dejó, digamos, la legislatura pasada, la experiencia, lo que ellos observaron también,
pues yo esperaría que no quisieran repetirlo, ¿no? Es decir, en cuanto a esta falta de acuerdos. Porque también hay que decirlo, a pesar de todo lo que vimos, jaloneos, pleitos, unos líos jurídicos tremendo, hasta mordidas, se hizo un trabajo, ¿no? Que está pendiente de publicar, que hay decretos pendientes de publicar de parte del Ejecutivo. Entonces, pues bueno, creo que les toca a los diputados entonces retomar todo esto y que pueda salir, ¿no? Y darle continuidad a los trabajos. Entonces, llega el diputado Cristian Agúndez pues con una postura así, ¿no? De ser, digamos, quien pueda conciliar ahí y trabajar para lograr los mejores acuerdos. Llegan estos diputados, me gustaría compartirles más o menos cómo está la conformación. Sí, platícanos. Del Congreso en cuanto a los partidos políticos. En la planilla de la mesa directiva, en la nota que también se las vamos a dejar ahí, que compartí en el Universal, que esta es la mía, quedó integrada el diputado Cristian Agúndez Gómez del Partido del Trabajo como presidente, Marbella González Díaz de Fuerza por México como vicepresidenta, Guadalupe Moreno Higuera de Morena como secretaria y Gabriela Cisneros Ruiz como prosecretaria. Ella es la diputada priista, que por cierto le habían cambiado el apellido ahí y pues dijo, no, pónganme bien el apellido. Y bueno, así está la conformación. En cuanto a partidos políticos, queda así. De los 21 diputados y diputadas, 9 llegan bajo las siglas de Morena, 2 del PRS, 4 del Partido del Trabajo, 2 representarán al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, 1 al Partido Humanista, 1 al Partido de la Revolución Democrática y 1 al Partido Acción Nacional. Finalmente también 1 al Partido Fuerza por México, de los que lograron espacios. Entonces, así estará constituida, digamos, en partidos políticos esta legislatura que arrancó trabajos el día de antier. Así es. Entonces, asistió a la toma de protesta el gobernador Carlos Mendoza Davis, asistió el exgobernador el gobernador saliente Víctor Castro, ¿no? Y ya fue interesante observar, yo estuve allí, sobre todo eso, ¿no? Para observar y revisar cómo, bueno, ahora los reflectores están y los compañeros de prensa sobre el gobernador entrante, que asumirá, tomará protesta el 10 de septiembre, y en una de esas fotografías que más tarde la compartiré en mis redes sociales, ya el gobernador, justo estaban entrevistando al gobernador electo. Electo, ok. Electo. Y el gobernador actual, Carlos Mendoza, iba llegando y se les quedó viendo, y pues antes siempre era, pues, ¿no? La prensa sobre el gobernador, le sacó la vuelta y saludando a 2, 3 personas allí, y ahí está la foto, dijimos varios, ¿no? O sea, ya están sobre estas nuevas autoridades, y bueno, el gobernador ya se va. Alcancé a preguntarle qué va a hacer, se va de vacaciones, ya dijo, pero además con una expresión de sí, ya, vacaciones, ¿no? O sea, como que estoy ya. Y se va a radicar a la Ciudad de México, entonces no se queda en Baja California Sur. Vamos a ver qué sucede también con la revisión de cuentas a la administración anterior. El gobernador entrante que estará por asumir, Víctor Castro, ha dicho que no habrá cacería de burkas, sin embargo, que habrá las auditorías necesarias. Yo advierto ahí ya un tono mucho más amigable, mucho más amistoso, mucho menos de confrontación. De hecho, durante toda la campaña yo estuve observando, analizando los discursos, y nunca fue una confrontación directa ni nombraba directamente al gobernador, pero sí hablaba de la administración y de los excesos que había. Incluso reveló excesos y presuntos favoritismos para la contratación de empresas también, a familiares de titulares de secretarías, ¿no? Y también excesos en gastos de publicidad del propio gobernador, aunque no lo nombraba. Entonces, creo que muchos ciudadanos y ciudadanas estamos expectantes, estamos esperando que se aclare eso que se estuvo ventilando en campaña, de esos presuntos excesos, y que se deslinden las responsabilidades. Ajá. Creo que las campañas no deben de servir solamente para estos temas para desprestigiar o para el golpeteo, ¿no? Y quedarse allí, porque a lo mejor sí pueden existir delitos, y si hay, se tienen que castigar. Y si no, se tiene que aclarar y en todo caso limpiar la imagen, ¿no?, de quien haya sido afectado. Pero
que no solo se utilicen como un golpeteo y ya. Y lo que yo observo aquí es que de pronto ya hay mucha camaradería, ¿no? Entonces el gobernador se va bien tranquilo, bien relajado, ¿no? O sea, sin inmutarse, a cambiar de aires, a radicar a la Ciudad de México. Hay que recordar que él ha vivido mucho tiempo, vivió mucho tiempo allá y después regresó allá, hizo una carrera también profesional, también en el extranjero, donde estudió, en fin. Pero hay muchas situaciones sobre las cuales se tendrían que revisar y que aclarar, ¿no? El ejercicio de gobierno de Carlos Mendoza. Y pues asistieron, como digo, ya en estas últimas sesiones. Vamos a ver cuál va a ser su último mensaje. Ya está circulando por ahí un mensaje con motivo de su último informe. Le toca, por cierto, no va a haber ceremonia ni virtual ni nada, ¿no? Le tocará nada más entregarlo a esta nueva legislatura. Y listo, ¿no? También entrevistamos al secretario de gobierno, Álvaro de la Peña, y él señaló, él se queda aquí, estará recorriendo las comunidades, haciendo actividades pues personales, pero sobre todo dijo eso, ¿no? De recorrer, de conocer, de despejarse un poco, ¿no? Y bueno, pues vaya paquete que le dejan a las autoridades que llegan, ¿no? Afortunadamente estamos, y antes de que entremos a la recta final, digamos, de concluir con este tema, uno de los grandes retos que me parece que les toca a las autoridades es en materia de salud, ¿no? Y el día de ayer tuvimos noticias también, porque como cada miércoles es conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, y hubo, y aquí viene la otra nota local, sí, ¿no? Así es, bajamos el nivel de alerta sanitaria, afortunadamente pasamos a otro nivel, digamos, de menor riesgo, Los Cabos y La Paz al nivel 2 de alerta sanitaria. Estamos a un cachito de llegar al verde, pero no me gustaría a mí lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Como dicen, porque es muy importante seguir teniendo mucha responsabilidad, ¿no? En este tema sí hay una disminución considerable, ahorita vamos a actualizar los datos, considerable de casos, pero si nos descuidamos, como ha ocurrido en otros momentos, de pronto se nos va de las manos la situación y estamos entrando, vamos a entrar ya en un par de meses a la temporada invernal, más donde cuidado. hay un riesgo exactamente de que se generen más enfermedades respiratorias y por lo tanto mutaciones del virus, variantes que se generen. Entonces, en el panorama actual de COVID de Baja California Sur tenemos 818 casos activos y tenemos solo 50 sospechosos. Es decir, la gente no se está sintiendo tan mal como para irse a hacer pruebas, o sea, y por tanto tenemos muy pocos, ¿no? Entonces, y los activos son 818, de todas maneras es un número importante, pero por supuesto hay que recordar que hace 2 o 3 meses estábamos con más de 2,000 casos activos, ¿no? Entonces, ha sido una disminución considerable, franca, le dice las autoridades. Sin embargo, también hay que recordar, suman 2,330 defunciones. Y vámonos al detalle por municipios. En La Paz tenemos a 406 personas contagiadas, registradas, casos activos. En Los Cabos, 152, ha bajado, se mantienen. Es decir, lo que nos informaban el día de ayer es que se han mantenido en una disminución. En el municipio de Loreto, 99 casos, finalmente está bajando. En el municipio de Mulegé, 111 casos también. Y Comundú, 153, un caso más que Los Cabos, imagínate. Qué interesante. Fíjate que me sale diferente, ahorita que lo actualicé, me salen más bajas lo que estás comentando, pero no sé si sea... Pues es que mira, yo actualicé la primera ahorita y como que le tengo que dar una doble y entonces ya es cierto. 818 sí los activos, pero en la actualización municipal son 130, 384, ciertamente, 384 en La Paz, 109 en Los Cabos, Loreto 100 y Mulegé 95. Y le voy a dar una más para ver si ahí está, se cambió. Sigue. Ajá.
Entonces, ese es el panorama. Ya estamos sobre los 100 casos, ¿no? 109 en Los Cabos cuando llegaron a tener, o sea, más de 1000, ¿no? Casos activos, 2000 casos activos. La Paz también superando los 1000. Entonces, pues no nos gustaría volver a tener ello, ¿no? Y de nosotros depende mantener esta estabilidad. Por supuesto que ha sido de gran ayuda el nivel de avance de vacunación, la inmunidad que se está registrando, pero sí no bajar la guardia, ¿no? Evitar los lugares cerrados, buscar siempre los lugares abiertos para las convivencias, evitar las fiestas masivas todavía, los sitios. Yo estaba haciendo un monitoreo, una revisión y de pronto veo en los restaurantes pues no mesas de 2 personas, ¿no? Sino de 6, 7, 8 personas. Entonces, bueno, puede ser que esté permitido, pero también ahí habría que tomar decisiones también con quienes decidimos empezar a retomar también nuestra vida social, que es importante, ¿no? Con una persona o con 10 personas, ¿no? Usted decide. Entonces, al mismo Ujú. tiempo. Creo que ahí tendríamos que ser mucho más reflexivos y también, pues eso, ¿no? Como revisar cómo sí podemos ir retomando muchas actividades también de esparcimiento, con responsabilidad, con mucho cuidado, pues considerando y recordando que no han sido pocas las defunciones que hemos tenido, ¿no? En nuestra entidad, 2.330 defunciones y continúan, aunque ha disminuido también mucho, y qué bueno, ¿no? Pero bueno, existe el riesgo. Y el regreso a clases, sin duda, ¿no? El regreso a clases presenciales no se da como tal todavía en Baja California Sur, no se va a dar sino hasta el 13 de septiembre, como se ha informado parte de las autoridades, pero ya pasada, digamos, la emergencia por la tormenta Nora, si ubicas, habían anunciado que se iba a iniciar el 31 de agosto, el 30 de agosto, con el regreso presencial para reorganizar, para Ujú. organizar actividades. 2 semanas de organización del personal docente y administrativo. Fue un día después, ya una vez que pasó la emergencia de la tormenta Nora, y ya muchos docentes administrativos están en los planteles en actividades de organización para ver cómo vuelven con, digamos, reduciendo al máximo los riesgos. Y aquí, como dato, digamos, de lo que nos ha reportado la SEP, entrevisté al secretario de SEP y lo que nos dijo es que el 60% de las escuelas en Baja California Sur no está en condiciones para recibir a los niños y niñas, ¿no? A los estudiantes del estado, entonces de nivel básico. El 60%, solamente de las 700 y cacho escuelas de nivel básico, solamente menos de 300 están en condiciones. Entonces las demás tienen fallas, les hace falta agua, infraestructura, fueron sujetas de robo, de cableado, de tubería, en fin, el propio desuso hizo que se tuvieran desperfectos, así es que pues hace falta mucho todavía por invertir en materia educativa y por eso decía, grandes retos que le deja también el propio contexto y esta administración a la que entra, ¿no? Cómo atender el tema de la infraestructura educativa, cómo desde luego mantener, digamos, las estrategias en materia de salud y fortalecer desde luego para que no se nos vaya a desbordar, ¿no? Una situación con una posible, digamos, nuevas variantes que surjan, ¿no? Ahora en la temporada invernal. Claro, y bueno, efectivamente ya estamos en la recta final. ¿Algún comentario Sí. extra, maestra? Pues básicamente como siempre, ¿no? Que estemos atentos, atentas de la información, de lo que ocurre. Ahora cada vez hay más formas de que nos estén avisando con alertas, Google en nuestros teléfonos, que estemos siempre buscando la información y empezamos a aprender a discriminar, ¿no? La información falsa, lo que veamos como escandaloso, como amarillista y empezar a ubicar, a identificar a periodistas, a comunicadores, a medios de comunicación independientes que nos permitan otros enfoques, nos brinden otros enfoques también de la noticia, una información quizá más completa también es importante y parte del interés y el objetivo de este espacio es eso, ¿no? Como mostrar diferentes enfoques de lo que se está generando y no solamente solo lo que nos presenta, ¿no? La agenda de los medios de comunicación y también analizar, ¿no? Cómo es que están presentando. Así es que, pues nada, el trabajo es de cada uno de nosotros de preocuparnos por informarnos y por las mejores
fuentes posibles, ¿no? Y creo que en la medida en la que hagamos eso, pues podemos ser una ciudadanía, construiremos ciudadanía más responsable, participativa, y Claro. hay que cuidarnos porque hemos avanzado muy bien, pero podremos seguir saliendo con menos temor, pero siempre con mucha responsabilidad, ¿no? Definitivamente. Y bueno, si usted gusta saber más información sobre las comisiones en el Congreso, puedes entrar a Congreso Ahora en Facebook, ¿no? Bueno, así se llama, ¿no? Así es. Para que puedas entrar a las 11 de la mañana, ¿no? Y pues sepas los pormenores de lo que sucederá ahora sí, cómo se van a conformar, ¿no? Estas comisiones que comentaba la periodista Gladys Navarro. Y por el momento aquí los dejamos. Muchísimas gracias por sintonizar el 1180 de AM en mixlr.com /Radio Webs. Gracias, maestra Gladys Navarro, por estar cada jueves y hacernos la información más sencilla y directa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Saludos a todas y Gracias todos. a Juan Quintana en los controles técnicos y se despide Yasmín Rodríguez en la conducción. Hasta la próxima.